Muy buenos días. Hoy, en el día 232, comenzaremos con un nuevo libro de la Biblia, el libro de Lamentaciones. Si alguna vez te has lamentado por tu situación, por la situación de tu país o por la situación del mundo, quiero que te detengas en este libro, porque este libro es un libro que se llama así porque registra el lamento del profeta al ver la condición en la que llegó el pueblo de Israel por su desobediencia, por su pecado, por darle la espalda a Dios. Lamentaciones es un poema escrito en medio del más oscuro momento de la historia de Israel, donde ellos vivieron una tragedia que los llevó a la cautividad por causa del pecado. Es un canto de dolor, un himno de corazones rotos, un letrero de advertencias que nos muestra todo lo que le puede pasar a un pueblo que le da la espalda a Dios. El autor de este libro es Jeremías. Este libro contiene 5 capítulos y 154 versículos. Este libro tiene como contenido, en el capítulo 1 nos habla de la miseria y desolación de Jerusalén, el capítulo 2 nos muestra el enojo del Señor contra su pueblo, el capítulo 3 nos deja ver la queja y la base de la consolación, el capítulo 4 nos relata el contraste entre el pasado y el presente de Sión, y en el capítulo 5 la apelación de Judá al Señor por perdón y restauración. Quiero entonces que comencemos la lectura del día de hoy y que no te pierdas la lectura de este libro que, como solo tiene 5 capítulos, la haremos en 2 días. Al final, recuerda que tenemos una meditación para que puedas entender lo leído. Comencemos. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. No os conmueve cuantos pasáis por el camino. Mirad y veis si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día.
El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra los cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí, llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Por esta causa lloro y mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador, que de reposo a mi alma. Mis ojos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamientos contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ven mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con que entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y será como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Ahora leeremos el capítulo 2. Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra de la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor, entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso en la tienda de la hija de Sión, derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó a la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar a donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar a las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios, hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción, hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigos te traeré? ¿A quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que
pasaban por el camino, batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿Es esta la ciudad que decía que perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron sobre ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron: devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que temía, determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde el tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor: oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche, no descansen ni las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. En el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que creí mantuve, mi enemigo los acabó. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos capítulos que hemos leído, estos dos capítulos. En el capítulo 1 podemos ver las terribles consecuencias del pecado. El pecado nos lleva a la soledad. En el versículo 1 podíamos ver que el pecado, en el versículo 1 empieza este versículo diciendo de la siguiente manera, dice: ¿cómo has quedado sola? Pero también expresa como viuda. Hoy en día hay personas solas, hay personas que son como viudas, aunque no son viudas, porque aquí dice se ha vuelto como viuda, es decir, sin su esposo haber muerto, es como si hubiese quedado viuda porque la ha desamparado, la ha dejado sola. Entonces dice: ¿cómo quedaste sola como viuda? Y dice, todos sus amigos le faltaron, pero está hablando de soledad, tienen luto. Hoy muchas personas están solas porque han pasado por momentos de luto, así como el pueblo. Si no leemos ahora, es como si esta lectura hiciera referencia al tiempo actual. Todas sus puertas están asoladas. Vemos que muchas personas han tenido que hacer desplazamientos y sus puertas están asoladas. Muchas personas han tenido que abandonar su lugar de refugio, y esas puertas quedaron asoladas. Y dice también el versículo 18, miren lo que dice. El 19, perecieron, muchos que han muerto, y por eso la soledad. Pero todo esto es a causa de qué? A causa del pecado. Y el pecado también nos trae dolor y angustia. Y eso lo vemos en el versículo 2, que en el versículo 2 dice así: y sus lágrimas están en sus mejillas. Quizás este pueblo estuvo llorando, dice, a causa de la aflicción habían ido en cautiverio, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Se acordó de los días de su aflicción. Notamos que habla de dolor, habla de aflicción, porque el pecado trae dolor, el pecado trae angustia, el pecado trae consecuencias que, aunque en un principio te produce placer, no te muestra el dolor que te va a traer más allá. El pecado trae amargura y desolación. Lo vemos en el versículo 11 y 13. El versículo 11 dice así: todo su pueblo buscó
buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. No os conmueve cuántos pasáis por el camino. Mirad, ve si hay dolor como mi dolor que ha venido, porque Jehová me ha angustiado. Nótese que se sentían angustiados, sentían que Dios estaba angustiando su vida a causa del pecado, y es que el pecado trae angustia, trae dolor. Quizás muchos han pensado, pero ¿por qué todo este dolor? ¿Por qué todo este sufrimiento? Es a causa del pecado, es a causa que nosotros, dice aquí, por el yugo de tus rebeliones hemos dejado al Señor. También vemos que dentro de las consecuencias del pecado está que nos lleva a cautiverio, y eso lo vemos desde el versículo 3. En el versículo 3 dice así, dice, ha ido en cautiverio. Y no solamente en el versículo 3, sino que también acá en el versículo 5 nos dice que sus hijos fueron en cautividad, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? La Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. El pecado nos lleva a cautividad, el pecado no nos deja avanzar. ¿Cuántas veces hay personas que han dicho, no, yo voy a dejar eso, yo sé en qué momento lo dejo, pero el pecado nos lleva cautivos y no nos deja seguir hacia adelante y quedamos sin consuelo? Mire lo que dice el versículo 2, 3, 7 y 16. El versículo 2 dice así, no tiene quien la consuele. En el versículo 3 dice, y no hallo descanso. En el versículo 7 dice, y no hubo quien la ayudase. En el versículo 16 dice, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted y yo le damos la espalda a Dios para vivir una vida de pecado, entonces ya no contamos con el favor de Él, ya no contamos con la ayuda de Él, porque el pecado nos aparta de Dios, nos separa de Dios. Ahora, en el capítulo 2 podríamos decir que definitivamente horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, como lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque podemos ver en este capítulo que el juicio viene de Dios. Dios es mucha gente dirá, pero ¿por qué un Dios de amor castiga de esa manera? Porque Él es un Dios justo, y un Dios justo, ¿qué hace? Él enseña a hacer lo bueno, Él enseña a andar en su verdad, Él nos enseña a andar en sus principios, pero también nos dice, si no andas en mis principios, nos dice, escoja el bien y el mal, la bendición o la maldición, la vida y la muerte. Si tú y yo decidimos escoger el mal, ¿cuál es la paga que vamos a tener? La paga del mal. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 2, el Señor nos enseña que incluso de Él vienen los juicios, y dice así, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Fue Dios quien permitió estas cosas a causa de la rebeldía. Príncipes y reyes humillados, como lo vemos en el versículo 2, dice, destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá y humilló al reino y a sus príncipes. Hoy en día hay gobiernos humillados. Algunos incluso han tenido que huir a causa de la violencia. Y es que solo Dios puede traer paz al corazón del hombre. Pierden el respaldo de Dios. Eso lo vemos en el versículo 3 y 7 que dice, cortó el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo y encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Y el versículo 7 dice, descendió el Señor su altar, desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. Dios siempre ha querido protegernos, como dice la palabra, quise protegerlos como la gallina cubre a sus polluelos, pero no quisisteis. Y cuando nosotros le damos la espalda a Dios, entonces
Él quita su respaldo sobre nosotros y sabe que llega, que no hay visión de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 9, que dice así: sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. ¿Y sabe por qué no hallaron visión de Jehová? Porque la gente quería escuchar una profecía vana, como lo dice acá en el versículo 14, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. A la gente le gusta que le digan: mira, Dios te va a bendecir, Dios te va a cuidar, Dios te va a ayudar, pero no quieren que alguien les confronte con la realidad de su condición, de su pecado, para que se vuelvan a Dios. Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Y quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? ¿Estás dispuesta a regresar a Dios y a permitirle a Él que sea el Señor de tu vida? ¿O le daremos la espalda a Dios como lo hizo este pueblo y terminaremos con un final como esto? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.